Mis manos temblaban mientras sostenía el micrófono dorado frente a más de 500 personas en el Gran Teatro Cervantes de Madrid. Las luces del escenario me cegaban, pero podía sentir todas esas miradas clavadas en mí. Entre el público, reconocí rostros familiares que me hicieron sonreír con amargura, especialmente uno. Marcus Delgado, mi antiguo jefe, aplaudía entusiasmado desde la tercera fila, sin saber que estaba aplaudiendo a la mujer que él mismo había destruido 3 años atrás. Señoras y señores, comencé con voz firme, antes de recibir este premio a la innovación tecnológica del año, debo contarles algo que cambiará para siempre cómo ven esta industria. Hice una pausa dramática. El silencio era absoluto. La empresa que todos ustedes han estado aplaudiendo esta noche, EduTech Solutions, no nació en una oficina moderna de Silicon Valley, ni en un laboratorio universitario prestigioso. Nació en el garaje de mi casa, después de que me despidieran de la manera más humillante posible. Pero para entender realmente esta historia, tengo que llevarlos 3 años atrás, a un martes lluvioso de octubre en Barcelona. Yo era Elena Vázquez, directora de innovación en TechCorp, una de las empresas de tecnología más importantes de España. 31 años, máster en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Politécnica de Cataluña, 6 años escalando posiciones en una industria dominada por hombres. Creía que había llegado al lugar donde pertenecía. Esa mañana llegué temprano a la oficina, como siempre. Las paredes de cristal del edificio corporativo reflejaban las nubes grises del cielo barcelonés. Llevaba mi carpeta roja bajo el brazo, la misma que había cargado durante 3 meses, mientras desarrollaba el proyecto más ambicioso de mi carrera. Proyecto Educación Inteligente. Un sistema de inteligencia artificial capaz de personalizar el aprendizaje para cada estudiante, identificando sus fortalezas, debilidades y ritmo ideal. No era solo software, era una revolución educativa completa. El elevador subía lentamente hacia el piso 14. Repasé mentalmente mi presentación por 10ª vez. Tenía todo calculado. Los datos de mercado mostraban que el sector de educación tecnológica movería más de 50.000 millones de euros en los próximos 5 años. Nuestro prototipo había mostrado resultados excepcionales en las pruebas piloto. Los estudiantes mejoraban su rendimiento en un promedio del 45%. Los profesores reportaban mayor satisfacción laboral. Era perfecto. Las puertas del elevador se abrieron y caminé por el pasillo alfombrado hacia la sala de juntas. Mis tacones resonaban contra el suelo con un ritmo constante que me tranquilizaba. Siempre he creído que el sonido de los pasos seguros proyecta confianza. Necesitaba toda la confianza posible para lo que estaba a punto de hacer. Marcus Delgado ya estaba en la sala cuando entré. 43 años, calvicie incipiente que disimulaba con cortes de cabello estratégicos, trajes caros que no lograban esconder su complexión cada vez más ancha. Había sido mi jefe durante 2 años, y aunque nunca lo admitió abiertamente, siempre supe que mi presencia lo incomodaba. Una mujer joven dirigiendo el departamento más importante de la empresa, mientras él seguía estancado como vicepresidente ejecutivo. Elena, me saludó sin levantar la vista de su teléfono. Espero que tengas algo realmente impresionante hoy. El consejo directivo no está de humor para experimentos. Me senté frente a él y abrí mi laptop. Marcus, lo que voy a mostrar va a cambiar completamente el rumbo de TechCorp. Hemos estado jugando en ligas menores, pero esto nos llevará directamente a competir con Google y Microsoft. Los demás miembros del equipo ejecutivo fueron llegando gradualmente. Carmen Ruiz, directora financiera, siempre escéptica, pero justa. Roberto Mendoza, jefe de marketing, entusiasta pero superficial. Y finalmente, el presidente de la empresa, don Fernando Castillo, un hombre de 68 años que había fundado TechCorp en su garaje 30 años atrás. Ironías de la vida. Cuando todos estuvieron sentados, me puse de pie y conecté mi laptop al proyector. La primera diapositiva mostraba el logo que había diseñado. Proyecto Educación Inteligente. El futuro del aprendizaje. Durante los últimos 8 meses comencé. Mi equipo y yo hemos desarrollado algo que va más allá de cualquier cosa que exista actualmente en el mercado educativo. Hice clic y apareció la segunda diapositiva
con estadísticas impactantes. El 82% de los estudiantes en España no alcanzan su potencial académico real debido a métodos de enseñanza uniformes que no respetan los diferentes estilos de aprendizaje. Carmen se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Y cómo planeas resolver un problema que existe desde que existe la educación formal? Con inteligencia artificial adaptativa, respondí, haciendo clic en la siguiente diapositiva. Una animación mostraba cómo nuestro sistema analizaba el comportamiento de estudio de cada alumno. Nuestro algoritmo no solo identifica cómo aprende mejor cada estudiante, sino que modifica en tiempo real el contenido, la velocidad y hasta el tono de voz de las explicaciones. Roberto interrumpió con entusiasmo. ¿Estás diciendo que el sistema literalmente se adapta a cada niño individualmente? Exactamente, pero aquí está la parte revolucionaria. Mostré la demo en vivo. El sistema también detecta el estado emocional del estudiante a través de microexpresiones faciales y patrones de escritura. Si un niño está frustrado, el sistema automáticamente simplifica la explicación y ofrece un descanso gamificado. Si está aburrido porque ya domina el tema, acelera el ritmo y presenta desafíos más complejos. El silencio en la sala era palpable. Don Fernando se quitó los lentes y los limpió lentamente, una costumbre que tenía cuando algo realmente captaba su atención. «Elena», dijo finalmente, «¿qué tan avanzado está esto? ¿Es solo una idea o tienes algo funcional?» «Tengo un prototipo completamente funcional», respondí con orgullo. «Lo hemos probado durante 3 meses en 5 escuelas diferentes. 3 públicas en zonas desfavorecidas de Barcelona y 2 privadas en Pedralbes. Los resultados son extraordinarios. Mostré las gráficas de resultados. Las mejoras en comprensión lectora, matemáticas y ciencias eran consistentemente impresionantes en todos los grupos demográficos. «Esto es increíble, Elena», dijo Carmen. «¿Cuál es tu proyección de inversión inicial?» «Necesitamos 2 millones de euros para desarrollar la plataforma completa y otros 3 millones para marketing y expansión en el primer año. Pero las proyecciones conservadoras indican que recuperaremos la inversión en 18 meses. Marcus había permanecido callado durante toda la presentación, pero noté cómo su expresión se iba endureciendo con cada diapositiva. Sus puños estaban cerrados sobre la mesa. «Es muy ambicioso, Elena», dijo finalmente con una sonrisa forzada. «Pero hay algunos aspectos técnicos que me preocupan. ¿Has considerado los problemas de privacidad? Estamos hablando de recopilar datos biométricos de menores de edad». «Por supuesto», respondí sin dudar. «Tenemos un protocolo de privacidad que cumple con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo y va más allá de sus requisitos. Los datos se procesan localmente en los dispositivos y solo se almacenan patrones anónimos de aprendizaje. ¿Y la infraestructura necesaria? Los colegios públicos apenas tienen computadoras funcionales. Nuestro sistema funciona en cualquier dispositivo con cámara y conexión a Internet. Tablets de gama media, computadoras portátiles básicas, incluso teléfonos inteligentes. Hemos optimizado el código para que sea extremadamente ligero». Marcus buscaba desesperadamente algún punto débil, pero yo había anticipado cada objeción posible. Había trabajado 18 horas diarias durante meses para asegurarme de que el proyecto fuera impecable. Don Fernando se puso de pie lentamente. «Elena, esto es extraordinario. Quiero que prepares un plan de implementación completo para la próxima semana. Vamos a dedicar una sesión especial del Consejo Directivo solo para esto». Mi corazón saltó de alegría. Era el momento que había estado esperando durante toda mi carrera. Pero cuando miré a Marcus, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era admiración ni orgullo por su empleada. Era pura envidia mezclada con algo que se parecía peligrosamente al odio. La reunión terminó con felicitaciones generales y palmadas en la espalda. Pero Marcus se quedó después de que todos salieran. «Elena, necesitamos hablar», dijo cuando quedamos solos. «Claro, Marcus. ¿Qué opinas del proyecto?» Se acercó a mí hasta quedar a apenas medio metro de distancia. Su aliento olía a café y cigarrillos. «Opino que te has extralimitado gravemente. Este tipo de decisiones se toman en niveles superiores, no por directores de departamento que quieren hacer carrera rápido. Extralimitado. Marcus, este es exactamente el tipo de innovación que TechCorp necesita para seguir siendo competitiva.
Lo que TechCorp necesita es personal que entienda la jerarquía y respete la cadena de comando, no divas que quieren robarse el show. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Divas? Marcus, he trabajado más horas en este proyecto que nadie. He invertido mis propios recursos, mi tiempo libre, mis fines de semana. Y todo eso está muy bien, Elena. Pero hay formas correctas de hacer las cosas. Deberías haberme consultado antes de llegar tan lejos con un proyecto de esta magnitud. Te mantuve informado en cada paso. Tienes copias de todos mis reportes semanales. Reportes de avance, sí, pero nunca mencionaste que estabas desarrollando algo tan ambicioso. La palabra ambicioso sonó como un insulto en su boca. Marcus, ¿cuál es realmente el problema aquí? Se alejó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. El problema, Elena, es que hay ciertos protocolos que se deben seguir, y hay cierta experiencia que se requiere para manejar proyectos de esta envergadura. Ahí estaba. La verdadera razón de su molestia no era el protocolo ni la experiencia. Era el hecho de que una mujer 10 años menor que él había creado algo que él nunca podría haber imaginado. Esa noche llegué a casa agotada, pero emocionada. Vivía en un apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Gracia, nada lujoso pero cómodo y lleno de plantas que había adoptado como hobby para manejar el estrés del trabajo. Mi gato Mango me recibió con su ronroneo habitual. Preparé una cena simple, pasta con salsa de tomate casera, y me senté en mi pequeño balcón que daba a una calle tranquila. Las luces de la ciudad brillaban suavemente en la distancia. Llamé a mi hermana Ana, que vivía en Valencia con su esposo y sus 2 hijos pequeños. «Elena, es tarde para que me llames un martes. Ana, creo que acabo de tener el día más importante de mi carrera». Le conté todo sobre la presentación, la reacción de don Fernando, las proyecciones financieras. Ana me escuchó con la paciencia que solo una hermana mayor puede tener. «Suena increíble, Elena, pero ten cuidado con ese Marcus. Por cómo lo describes, no suena como alguien que vaya a celebrar tu éxito. Marcus es mi jefe, Ana. Al final del día, si el proyecto es exitoso, eso también se refleja bien en él. Los hombres inseguros no siempre ven las cosas de esa manera, hermana». Ana tenía razón, pero yo estaba demasiado emocionada para prestar atención a las señales de advertencia. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Trabajé en el plan de implementación detallado que don Fernando había solicitado. Analicé costos operativos, cronogramas de desarrollo, estrategias de mercadeo, alianzas potenciales con editoriales educativas. Era un documento de 120 páginas que cubría cada aspecto imaginable del lanzamiento del producto. Marcus parecía haber aceptado la situación. Incluso ofreció ayuda con algunos aspectos del plan financiero. Su actitud había cambiado tan drásticamente que empecé a pensar que tal vez había malinterpretado su reacción inicial. El viernes de esa semana, llegué temprano como siempre. El edificio estaba silencioso. Solo el personal de limpieza y algunos workahólicos como yo. Me dirigí directamente a mi oficina para revisar una vez más el plan antes de la reunión del lunes. Pero cuando encendí mi computadora algo estaba terriblemente mal. Mi carpeta del proyecto Educación Inteligente estaba vacía, completamente vacía. 8 meses de trabajo, miles de líneas de código, documentación técnica, resultados de pruebas, contratos con las escuelas piloto. Todo había desaparecido. Mis manos comenzaron a temblar mientras revisaba cada carpeta, cada disco duro, cada posible ubicación donde pudiera haber guardado archivos de respaldo. Nada. Era como si el proyecto nunca hubiera existido. Corrí hacia el servidor central de la empresa. Tal vez había algún problema técnico, tal vez los archivos estaban temporalmente inaccesibles, pero cuando llegué al departamento de tecnología, encontré a Carlos, el administrador de sistemas, ya trabajando en mi computadora. «Carlos, ¿qué está pasando? Todos mis archivos del proyecto han desaparecido». Me miró con una expresión extraña, mezcla de confusión y lástima. «Elena, recibí órdenes de Marcus esta mañana de formatear tu disco duro y limpiar todos los accesos al servidor. Dijo que había problemas de seguridad con tu cuenta». «¿Problemas de seguridad? ¿Qué tipo de problemas?» No me dio detalles. Solo dijo que era una medida preventiva y que tú ya estabas al tanto. Mi mundo se desplomó en ese momento.
Marcus no solo había saboteado mi proyecto, había destruido sistemáticamente todo rastro de su existencia. 8 meses de mi vida, la oportunidad de mi carrera, el futuro de TechCorp, todo eliminado con unas pocas líneas de código malicioso. Regresé a mi oficina casi corriendo. Tenía que encontrar a Marcus, tenía que confrontarlo, tenía que recuperar mi trabajo de alguna manera. Pero cuando llegué a su oficina, la encontré vacía. Su secretaria me informó que había salido temprano para una reunión externa. Pasé el resto del día en pánico absoluto, buscando cualquier copia de respaldo que pudiera haber olvidado. Llamé a las escuelas donde habíamos hecho las pruebas piloto, pero Marcus ya las había contactado esa mañana, informándoles que el proyecto había sido cancelado por problemas técnicos insuperables. El lunes llegó como una sentencia de muerte. La reunión especial del consejo directivo estaba programada para las 10 de la mañana. Llegué al edificio a las 7, tratando desesperadamente de reconstruir al menos una versión básica de mi presentación usando mi memoria y los pocos documentos impresos que tenía en casa. Pero cuando entré a la sala de juntas, la escena que me esperaba era peor que mis peores pesadillas. Marcus estaba de pie frente al proyector, presentando mi proyecto. Mi proyecto, con mi investigación, mis algoritmos, mis meses de trabajo, pero bajo su nombre. La presentación estaba ligeramente modificada. Algunos gráficos habían sido cambiados, algunos términos técnicos simplificados, pero era indudablemente mi trabajo. Como pueden ver, decía Marcus con confianza, este proyecto representa el futuro de la tecnología educativa. He estado trabajando en secreto durante los últimos meses para asegurarme de que cada detalle fuera perfecto antes de presentarlo al consejo. Don Fernando estaba fascinado, haciendo preguntas que Marcus respondía usando exactamente las mismas palabras que yo había usado una semana antes. Me quedé paralizada en la puerta durante varios segundos, procesando la magnitud de la traición. Finalmente encontré mi voz. ¿Qué está pasando aquí? Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Marcus me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, perfecto timing. Justo estaba presentando mi nuevo proyecto al consejo. ¿Podrías traernos café? Este va a ser un día largo. La humillación fue como un puñetazo en el estómago. No solo había robado mi trabajo, sino que me estaba tratando como a una asistente frente a todo el equipo ejecutivo. Marcus, ese es mi proyecto, mi investigación, mi código, mis meses de trabajo. El silencio en la sala se volvió incómodo. Don Fernando me miró con confusión. Elena, ¿de qué estás hablando? Marcus acaba de presentar un proyecto completamente nuevo. No es nuevo, señor Castillo. Yo lo presenté aquí mismo hace una semana. Usted me pidió que preparara un plan de implementación para hoy. Marcus se rió con condescendencia. Elena, creo que estás confundida. La semana pasada presentaste algunas ideas muy preliminares sobre educación digital, pero esto que estoy mostrando hoy es algo completamente diferente, algo mucho más sofisticado y desarrollado. Estás mintiendo. Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. A cada línea de código, cada algoritmo, cada resultado de prueba es mío. Tengo los contratos con las escuelas, tengo los emails con los directores, ¿Tienes qué, Elena? Marcus me interrumpió. Porque según nuestros registros de sistemas, tu computadora fue infectada por malware la semana pasada y tuvimos que formatearla completamente. Es muy probable que cualquier archivo que creas tener esté corrompido, o sea, irrelevante. Carlos, el administrador de sistemas, estaba presente en la reunión y me miró con lástima. Obviamente Marcus lo había convencido de que el formateo era legítimo. Carmen Ruiz carraspeó incómoda. Elena, tal vez deberías revisar tus archivos con más cuidado antes de hacer acusaciones tan serias. No son acusaciones, insistí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formar en mis ojos. Es mi trabajo, es mi vida. He dedicado los últimos 8 meses de mi vida a esto. Don Fernando se puso de pie lentamente. Su expresión había cambiado de confusión a decepción. Elena, esto es muy preocupante. Las acusaciones infundadas contra compañeros de trabajo son un asunto serio en esta empresa. Creo que necesitas tomarte un tiempo para reflexionar sobre tu actitud profesional. Señor Castillo, por favor, solo deme una oportunidad de demostrar que esto es mi trabajo.
Puedo explicar cada detalle técnico, cada decisión de diseño, cada línea de código. Marcus se acercó a mí con falsa preocupación. Elena, entiendo que esto debe ser frustrante para ti. Trabajar en ideas similares de forma independiente a veces crea estas confusiones. Pero debes entender que el nivel de sofisticación de mi proyecto está muy por encima de las ideas que tú presentaste. Era la manipulación perfecta. Me había pintado como una empleada paranoica que estaba tratando de apropiarse del trabajo de su superior. Y lo peor era que no tenía forma de demostrar lo contrario. Elena, dijo don Fernando con tono firme, creo que sería mejor que regresaras a tu oficina y tomaras el resto del día libre. Hablaremos de esto mañana cuando tengas la cabeza más clara. Salí de esa sala de juntas, sintiendo como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo. Caminé por el pasillo como zombi, consciente de que todos los empleados me miraban con curiosidad. Las noticias viajan rápido en las oficinas corporativas. Llegué a mi oficina y me senté en mi silla, mirando la pantalla en blanco de mi computadora. Todo por lo que había trabajado, todos mis sueños profesionales, habían sido destruidos en menos de una hora. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de Marcus. Elena, lamento mucho que las cosas hayan salido así. Tal vez sería mejor para todos si consideraras buscar nuevas oportunidades en otra empresa. Te daré excelentes referencias. Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo había robado mi trabajo, sino que ahora me estaba despidiendo indirectamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi balcón hasta las 4 de la mañana, mirando las luces de la ciudad y pensando en cómo había llegado a ese punto. Había sido ingenua al confiar en Marcus. Había cometido algún error que le dio la oportunidad de sabotearme, pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que no había sido un error mío. Había sido una traición calculada y maliciosa por parte de alguien que se sintió amenazado por mi talento. Al día siguiente, llegué a la oficina determinada a luchar por mi trabajo. Había pasado la noche reconstruyendo mentalmente todos los detalles técnicos del proyecto, preparando una defensa que sería imposible de refutar. Pero cuando llegué, había un sobre blanco en mi escritorio. Estimada Elena Vázquez, comenzaba la carta. Debido a recientes preocupaciones sobre tu conducta profesional y tu capacidad para trabajar efectivamente en equipo, hemos decidido terminar tu contrato de trabajo con Tech Corp, efectivo inmediatamente. El resto era lenguaje legal estándar sobre beneficios de cesantía y procedimientos de salida. Estaba firmado por don Fernando Castillo, pero sabía que las palabras venían de Marcus. Me habían despedido. Después de 6 años de trabajo dedicado, de noches sin dormir, de sacrificar mi vida personal por la empresa, me habían despedido por tratar de defender mi propio trabajo. El proceso de salida fue humillante. Un guardia de seguridad me acompañó mientras empacaba mis pertenencias personales en una caja de cartón. Mis plantas, algunas fotos, un par de libros técnicos, 6 años de vida profesional reducidos a una caja que cabía en mis brazos. Mientras caminaba hacia el elevador por última vez, pasé por la oficina de Marcus. Estaba al teléfono, probablemente hablando con algún inversor sobre su proyecto revolucionario. Cuando me vio, me sonrió y me hizo una pequeña despedida con la mano, como si fuéramos viejos amigos. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Mi cuenta bancaria se agotó rápidamente. El seguro de desempleo no cubría ni la mitad de mis gastos. Tuve que mudarme a un apartamento mucho más pequeño en las afueras de Barcelona, un estudio diminuto con humedad en las paredes y vecinos ruidosos. Pero lo peor no era la situación financiera, era la sensación de haber perdido mi identidad completamente. Durante años había definido mi valor personal a través de mi éxito profesional. Sin trabajo, sin proyecto, sin propósito, no sabía quién era. Envié cientos de currículums a empresas de tecnología por toda España y Europa. Las entrevistas iniciales iban bien hasta que mencionaban mi salida de Tech Corp. Aunque no podían preguntarme directamente por qué me habían despedido, era obvio que Marcus había hecho correr la voz en la industria. Comentarios sutiles sobre mi falta de trabajo en equipo o problemas de actitud aparecían en las conversaciones. Ana me visitaba todos los fines de semana, trayendo comida casera y tratando de animarme.
pero hasta ella comenzó a preocuparse seriamente por mi estado mental. Elena, tienes que salir de casa. Tienes que hacer algo productivo. Esta depresión no te está llevando a ningún lado. ¿Qué quieres que haga, Ana? Mi carrera está destruida. Marcus se aseguró de que nadie en la industria me contrate. Entonces crea tu propia empresa. Tú sabes que eres brillante. No necesitas a TechCorp para demostrar tu valor. ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? No tengo ni siquiera el código de mi proyecto. Entonces créalo de nuevo. Mejor, más avanzado. Rechacé su sugerencia inmediatamente. La idea de reconstruir todo desde cero parecía imposible. No tenía energía, no tenía motivación, no tenía esperanza, pero el destino tiene formas extrañas de intervenir en nuestras vidas. Un martes por la tarde, 3 meses después de mi despido, estaba en un pequeño café cerca de mi apartamento. Era el único lugar donde podía permitirme comprar un café y tener wifi gratis durante unas horas. Fingía trabajar en mi laptop, pero realmente solo navegaba sin rumbo por internet, leyendo noticias que me deprimían aún más. En la mesa de al lado, 2 mujeres tenían una conversación que captó mi atención. «No entiendo por qué Sofía está tan atrasada en matemáticas», decía una de ellas, una mujer de unos 40 años con acento andaluz. «Es una niña inteligente, pero parece que no importa cuántas horas extra de estudio haga, simplemente no comprende los conceptos». «Lo mismo me pasa con mi hijo Diego», respondió la otra mujer. «El profesor dice que es perezoso, pero yo lo veo esforzarse todas las noches con los deberes. Se frustra tanto que a veces termina llorando». «¿Has pensado en clases particulares?» «No puedo pagarlas. Con lo que gano limpiando oficinas apenas cubro los gastos básicos». Continuaron hablando sobre las dificultades de sus hijos en el colegio, sobre profesores que no tenían tiempo para atender las necesidades individuales, sobre un sistema educativo que trataba a todos los niños como si fueran iguales. Era exactamente el problema que mi proyecto había sido diseñado para resolver. Por primera vez en meses, sentí una chispa de energía. Cerré mi laptop y salí del café con paso rápido. Tenía una idea. Llegué a mi apartamento y saqué todos los documentos impresos que había logrado salvar del proyecto. Notas escritas a mano, algunos diagramas garabateados en servilletas durante sesiones de lluvia de ideas, contratos firmados con las escuelas piloto. No era mucho, pero era suficiente para reconstruir los conceptos básicos. Pasé toda la noche dibujando diagramas de flujo en papel, recordando cada detalle de los algoritmos que había desarrollado. Mi memoria era sorprendentemente precisa cuando se trataba de aspectos técnicos. Cada línea de código importante, cada decisión de arquitectura, cada optimización que había implementado, todo estaba almacenado en mi cerebro. Al amanecer, tenía el esquema completo de un sistema aún más avanzado que el original. 3 meses de reflexión involuntaria me habían dado nuevas perspectivas sobre cómo mejorar el diseño, pero tenía un problema fundamental. Necesitaba ayuda. Era imposible desarrollar algo tan complejo trabajando sola, y definitivamente no tenía dinero para contratar programadores. Recordé a Sara Martínez, una desarrolladora brillante que había conocido en una conferencia de tecnología 2 años atrás. Habíamos mantenido contacto esporádico a través de las redes sociales. Sara trabajaba como freelancer, especializándose en inteligencia artificial y análisis de datos. Si había alguien en el mundo que podría ayudarme, era ella. Le envié un mensaje directo en LinkedIn explicando mi situación de forma muy general. No mencioné el sabotaje ni mi despido, solo le dije que estaba trabajando en un proyecto independiente revolucionario y que necesitaba una socia técnica. Su respuesta llegó al día siguiente. «Elena, me encantaría saber más. ¿Podemos hablar por videollamada esta noche?» La videollamada duró 3 horas. Le expliqué todo el concepto, le mostré mis diagramas, le describí los resultados que habíamos obtenido en las pruebas piloto. Sara se emocionó tanto como yo me había emocionado originalmente. «Elena, esto es increíble. ¿Por qué no estás desarrollando esto en TechCorp?» «Es una larga historia», respondí. «Digamos que hay conflictos de interés que hacen imposible trabajar en esto dentro de una empresa tradicional». Sara era lo suficientemente inteligente para no insistir con preguntas incómodas. «¿Cuál es tu plan de financiamiento?» «Esa es la parte complicada.
No tengo capital inicial, pero tengo una idea para empezar pequeño y crecer orgánicamente. Le expliqué mi plan. Comenzar ofreciendo el servicio de forma casi gratuita a escuelas en comunidades desfavorecidas. Usar esos casos como estudios de prueba para refinar el sistema. Una vez que tuviéramos resultados sólidos y un producto pulido, buscar financiamiento para expandir. No voy a mentirte, Elena. Trabajar sin salario durante meses va a ser muy difícil, pero este proyecto tiene potencial para cambiar realmente el mundo. Estoy interesada. Sara, hay algo más que necesitas saber. Si hacemos esto, tenemos que mantener nuestras identidades en secreto al principio. Hay personas en TechCorp que podrían tratar de sabotear el proyecto si saben que estoy involucrada. ¿Qué estás sugiriendo? Que operemos bajo seudónimos hasta que el proyecto sea lo suficientemente fuerte para defenderse por sí mismo. Sara se quedó callada durante un minuto largo, procesando las implicaciones de lo que estaba sugiriendo. Elena, no sé qué pasó exactamente entre tú y TechCorp, pero debe haber sido algo serio para que quieras llegar a estos extremos. Fue serio, confirmé, pero prefiero no entrar en detalles ahora. Solo necesito saber si estás dispuesta a embarcarte en esta aventura conmigo, con todas sus complicaciones. Estoy adentro, dijo finalmente, pero con una condición. Eventualmente vas a tener que contarme toda la verdad, te lo prometo. Y así nació EduTech Solutions. Aunque en ese momento no teníamos ni nombre, ni oficina, ni capital. Solo teníamos 2 laptops, una conexión a Internet y una determinación inquebrantable de demostrar que habíamos creado algo extraordinario. Los primeros meses fueron brutales. Sara y yo trabajábamos desde mi diminuto apartamento, a veces 18 horas al día. Dormíamos en turnos para maximizar el tiempo de desarrollo. Yo me encargaba del diseño de la interfaz y la lógica educativa, mientras Sara se enfocaba en la programación de los algoritmos de inteligencia artificial. Nuestro primer prototipo estaba listo después de 2 meses de trabajo intensivo. Era crudo, tenía errores, la interfaz era fea, pero funcionaba. El algoritmo de adaptación personalizada respondía correctamente. El sistema de análisis emocional detectaba frustración y aburrimiento con una precisión del 80%, y las pruebas iniciales mostraban mejoras significativas en el aprendizaje. Pero necesitábamos probarlo en condiciones reales, con estudiantes reales. Contacté a María José Hernández, la directora de la Escuela Primaria Cervantes, en uno de los barrios más desfavorecidos de Barcelona. Era una mujer extraordinaria que había dedicado su vida a brindar educación de calidad a niños de familias con recursos limitados. La había conocido durante las pruebas piloto originales en TechCorp. «Señorita Elena», me dijo cuando la llamé, «me alegra mucho saber de usted. ¿Cómo está el proyecto educativo que estaban desarrollando?» Los niños preguntaban por qué había desaparecido tan repentinamente. Esa es exactamente la razón por la que la estoy llamando, María José. El proyecto no desapareció, simplemente cambió de manos. Le expliqué que ahora estaba trabajando de forma independiente y que había desarrollado una versión aún más avanzada del sistema original. ¿Estaría interesada en hacer una nueva prueba piloto? Esta vez completamente gratis, sin compromisos a largo plazo. Por supuesto, Elena, después de ver los resultados que obtuvimos la primera vez, estaría loca si dijera que no. La implementación en la Escuela Cervantes fue nuestro primer triunfo real. Comenzamos con una clase de 30 estudiantes de 4º grado, todos entre 9 y 10 años. Niños de familias inmigrantes, monoparentales, con recursos económicos limitados, muchos con dificultades académicas previas. Los resultados fueron aún mejores que en nuestras pruebas originales. En solo 6 semanas, el rendimiento promedio en matemáticas mejoró en un 53%. En comprensión lectora, el incremento fue del 41%. Pero lo más impresionante era el cambio en la actitud de los niños hacia el aprendizaje. Es como si hubieran redescubierto la alegría de aprender, me dijo la profesora Carmen López. Niños que antes odiaban las matemáticas, ahora llegan temprano a clase esperando usar el sistema. Documentamos meticulosamente cada resultado, cada mejora, cada comentario de estudiantes y profesores. Sabíamos que eventualmente necesitaríamos esta evidencia para demostrar la efectividad de nuestro enfoque, pero el éxito en una escuela no era suficiente. Necesitábamos escalabilidad,
Y, más importante, necesitábamos generar ingresos. Sara y yo habíamos agotado nuestros ahorros y estábamos viviendo de préstamos familiares. Decidimos crear una versión comercial simplificada del sistema que pudiera venderse a escuelas privadas. La estrategia era usar los ingresos de clientes pagantes para subsidiar el trabajo gratuito en comunidades desfavorecidas. Sara diseñó una página web profesional usando el nombre EduTech Solutions y creando identidades ficticias para nosotras. Yo me convertí en Dr. Emma Rodríguez, PhD en Ciencias de la Educación por la Universidad de Stanford, y Sara se transformó en Lisa Chen, máster en Inteligencia Artificial por el MIT. Eran mentiras elaboradas, pero necesarias para proteger nuestras identidades reales. Nuestro primer cliente pagante fue el Colegio San Patricio, una escuela privada bilingüe en las afueras de Madrid. La directora, Pilar Vázquez, había oído hablar de nuestros resultados en Barcelona a través de una red informal de educadores progresistas. Doctora Rodríguez, me dijo durante nuestra primera reunión por videoconferencia, sus resultados suenan demasiado buenos para ser verdad. ¿Qué garantías puede ofrecerme? Señora Vázquez, entiendo su escepticismo. La industria educativa está llena de promesas incumplidas. Por eso voy a ofrecerle algo que ninguna otra empresa le ha ofrecido. Si después de 3 meses de uso no ve mejoras significativas y medibles en el rendimiento de sus estudiantes, no solo le devolvemos el dinero, sino que le pagamos el doble de lo que nos haya dado. Era una apuesta arriesgada, pero confiábamos completamente en nuestro producto. San Patricio aceptó el desafío y se convirtió en nuestro primer cliente de pago. 3.000 euros mensuales que nos permitieron finalmente mudarnos a una oficina real, un pequeño espacio de 2 habitaciones en el centro de Barcelona que compartíamos con otros 2 startups. Los resultados en San Patricio fueron incluso mejores que en la Escuela Cervantes. Los estudiantes de familias acomodadas, con acceso a tutores privados y recursos educativos adicionales, respondieron extraordinariamente bien al sistema personalizado. Sus mejoras académicas fueron documentadas rigurosamente y se convirtieron en nuestro primer estudio de caso oficial. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando María José Hernández mencionó nuestro trabajo a un periodista del periódico El País que estaba escribiendo un artículo sobre innovación educativa en España. «Tiene que conocer a estas mujeres que están revolucionando la educación», le dijo María José. «Han creado algo que realmente funciona y lo están usando para ayudar a los niños más necesitados». El artículo se publicó un martes de noviembre con el titular «2 mujeres anónimas revolucionan la educación española con inteligencia artificial». La periodista, Carmen Delgado, había respetado nuestro deseo de anonimato, pero había investigado exhaustivamente nuestros resultados. En una época donde la tecnología educativa se ha convertido en sinónimo de promesas vacías y aplicaciones superficiales, escribió Carmen, EduTech Solutions ha demostrado que es posible usar la inteligencia artificial para generar mejoras reales y medibles en el aprendizaje de los estudiantes. El artículo incluía entrevistas con directores de escuelas, profesores, padres de familia y hasta algunos estudiantes que habían usado nuestro sistema. Los testimoniales eran abrumadoramente positivos. Mi hija pasó de odiar las matemáticas a convertirse en la mejor de su clase, decía una madre de familia. Y lo más importante, ahora le gusta aprender. El impacto fue inmediato. Nuestro teléfono no paró de sonar durante toda la semana. Escuelas de Madrid, Valencia, Sevilla, incluso algunas de Francia e Italia, querían información sobre nuestros servicios. En 6 meses, pasamos de 2 empleadas trabajando en un apartamento a un equipo de 12 personas en una oficina de verdad. Habíamos desarrollado versiones del sistema en inglés, francés e italiano. Teníamos clientes en 5 países y una lista de espera de más de 200 escuelas. Pero lo más satisfactorio era que habíamos mantenido nuestro compromiso con la equidad educativa. Por cada cliente pagante, ofrecíamos nuestros servicios gratis a una escuela en una comunidad desfavorecida. Era financieramente sostenible y éticamente satisfactorio. Sin embargo, nuestro crecimiento no había pasado desapercibido para todo el mundo. Una mañana, Sara entró a mi oficina con una expresión preocupada. «Elena,
tenemos un problema. ¿Recuerdas ese artículo en El País de la semana pasada sobre nosotras? Claro, fue fantástico para el negocio. Sí, pero también fue fantástico para llamar la atención de personas que preferiríamos evitar. Me mostró su laptop. En la pantalla había un artículo del blog corporativo de TechCorp titulado TechCorp lanza revolucionario sistema de educación personalizada. Mi corazón se detuvo. El artículo describía exactamente nuestro sistema, usando prácticamente las mismas palabras que habíamos usado en nuestras presentaciones. Había capturas de pantalla de una interfaz que era casi idéntica a la nuestra. Han creado una copia de nuestro producto, dije en voz baja. Peor que eso, respondió Sara. Mira la fecha de publicación. El artículo estaba fechado el día anterior, pero al final había una nota que decía: este proyecto ha estado en desarrollo durante los últimos 18 meses bajo la dirección del vicepresidente ejecutivo Marcus Delgado. 18 meses. Eso significaba que supuestamente habían comenzado a trabajar en el proyecto antes de que yo fuera despedida. Marcus está tratando de reescribir la historia, murmuré. No solo robó mi trabajo original, ahora está tratando de hacer parecer que nosotras copiamos su idea. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la última línea del artículo. TechCorp está investigando posibles violaciones de propiedad intelectual por parte de competidores que han lanzado productos sospechosamente similares al nuestro. Era una amenaza legal apenas disimulada. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sara. Vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio, respondí con determinación. Vamos a dejar de escondernos. Esa tarde contraté al mejor abogado de propiedad intelectual que pude encontrar en Barcelona. Miguel Ángel Torrens tenía 30 años de experiencia defendiendo startups contra corporaciones grandes. Su oficina estaba llena de premios y artículos enmarcados sobre casos famosos que había ganado. Señora Vázquez, me dijo después de escuchar toda la historia, esto es un caso fascinante desde el punto de vista legal, pero tengo que ser honesto con usted. Demostrar que TechCorp robó su idea va a ser extremadamente difícil, especialmente considerando que no tiene documentación original del trabajo. ¿Y si tengo algo mejor que documentación? ¿Qué podría ser mejor que documentación? Testigos. Personas que estuvieron presentes cuando yo presenté el proyecto originalmente. Miguel Ángel se inclinó hacia adelante, interesado. Hábleme de esos testigos. Don Fernando Castillo estuvo en esa reunión. Carmen Ruiz, Roberto Mendoza, incluso Carlos, el administrador de sistemas, sabe que mi computadora fue formateada por órdenes de Marcus. ¿Cree que testificarían a su favor? No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Miguel Ángel sonrió por primera vez en toda la reunión. Señora Vázquez, vamos a necesitar una estrategia muy cuidadosa. TechCorp va a luchar sucio, van a tratar de desprestigiarla, van a usar todos los recursos legales a su disposición, pero si realmente podemos demostrar que robaron su trabajo, esto podría convertirse en uno de los casos de propiedad intelectual más importantes de España en los últimos años. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Mientras luchábamos contra TechCorp en los tribunales, EduTech Solutions continuaba creciendo. Habíamos firmado contratos con ministerios de educación de 3 países latinoamericanos. Nuestro equipo había crecido a 25 empleados. Habíamos recaudado 5 millones de euros en una ronda de financiamiento liderada por un fondo de inversión especializado en tecnología educativa. Pero la batalla legal estaba consumiendo una cantidad enorme de tiempo y energía. Marcus había contratado a uno de los bufetes de abogados más caros de Madrid. Estaban atacando por todos los frentes posibles, cuestionando la validez de nuestras patentes, argumentando que nosotras habíamos robado propiedad intelectual de TechCorp, incluso tratando de demostrar que nuestros resultados académicos eran fraudulentos. La presión mediática era intensa. Algunos periodistas especializados en tecnología habían tomado partido por TechCorp, pintándonos como oportunistas que estaban tratando de aprovecharse del trabajo de una empresa establecida. Otros nos defendían como emprendedoras valientes que estaban siendo intimidadas por una corporación poderosa. Pero en medio de todo este caos, algo inesperado sucedió. Carlos Mendiz, el administrador de sistemas de TechCorp, me contactó a través de un email anónimo.
Elena escribió, sé que probablemente no quieras saber nada de nadie relacionado con TechCorp, pero hay algunas cosas que necesitas saber sobre lo que realmente pasó con tu proyecto. Nos encontramos en un café discreto en las afueras de Barcelona. Carlos se veía nervioso, mirando constantemente por encima del hombro, como si esperara que alguien lo estuviera siguiendo. Elena, lo que te hicieron fue criminal, comenzó sin preámbulos. Marcus me ordenó destruir todos tus archivos y luego me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, amenazando con despedirme si alguna vez hablaba del tema. ¿Por qué estás hablando conmigo ahora entonces? Porque he estado siguiendo tu caso legal, y porque lo que están haciendo ahora es aún peor de lo que hicieron hace 2 años. Carlos sacó una memoria USB de su bolsillo. Esto contiene evidencia que podría cambiar completamente tu caso. Copias de emails entre Marcus y don Fernando sobre cómo manejar tu situación. Registros de sistema que muestran exactamente cuándo se eliminaron tus archivos, incluso grabaciones de conversaciones. Grabaciones. Marcus no sabe que su oficina está conectada al sistema de seguridad central. Todas las conversaciones que ha tenido en los últimos 3 años están almacenadas en nuestros servidores. Tomé la memoria USB con manos temblorosas. Carlos, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué ganas tú? No gano nada, respondió. De hecho, probablemente voy a perder mi trabajo cuando se enteren. Pero no puedo seguir viviendo con la culpa de haber sido cómplice de lo que te hicieron. ¿Don Fernando sabía lo que Marcus estaba haciendo? Carlos negó con la cabeza. Esa es la parte más triste de toda esta historia. Don Fernando realmente creía que Marcus había desarrollado el proyecto independientemente. Marcus le mintió tan convincentemente que incluso yo llegué a dudarte por un momento. La evidencia que Carlos me proporcionó era devastadora para TechCorp. Los emails mostraban claramente que Marcus había planeado el sabotaje meticulosamente. Las grabaciones contenían conversaciones donde admitía abiertamente que había robado mi trabajo porque no iba a permitir que una mujer joven lo hiciera quedar mal frente al consejo directivo. Pero lo más impactante era una conversación entre Marcus y el director legal de TechCorp, donde discutían cómo destruir la credibilidad de Elena Vázquez antes de que pueda causar problemas. Miguel Ángel casi no podía contener su emoción cuando revisó toda la evidencia. Elena, esto no es solo un caso de robo de propiedad intelectual. Es conspiración, difamación, posiblemente hasta extorsión. Marcus no solo va a perder el juicio, podría enfrentar cargos criminales. Pero yo no quería venganza personal. Quería justicia para mi trabajo y reconocimiento para lo que habíamos construido. Miguel Ángel, ¿crees que con esta evidencia podemos obligar a TechCorp a reconocer públicamente que robaron mi proyecto? Creo que podemos hacer mucho más que eso. Creo que podemos obligarlos a pagar daños compensatorios que podrían llegar a los 100 millones de euros. La demanda revisada que presentamos causó un terremoto en la industria tecnológica española. Por primera vez en años, una startup estaba demandando exitosamente a una corporación grande por robo de propiedad intelectual y tenía evidencia contundente para respaldarlo. TechCorp trató de llegar a un acuerdo extrajudicial casi inmediatamente. Ofrecieron 50 millones de euros para evitar ir a juicio, luego 75 millones. Finalmente, 120 millones más, el reconocimiento público de que habían usado mi propiedad intelectual sin autorización. Pero yo rechacé todas sus ofertas. No se trata del dinero, le dije a Miguel Ángel. Se trata de que todo el mundo sepa la verdad. Elena, 120 millones de euros podrían financiar tu empresa durante décadas. Y un juicio público podría inspirar a miles de mujeres que han sido saboteadas por hombres inseguros en sus trabajos. Decidimos ir a juicio. El proceso duró 6 meses y fue cubierto intensivamente por todos los medios especializados en tecnología de Europa. Cada día de testimonio revelaba nuevos detalles sobre la cultura tóxica en TechCorp y las tácticas despreciables que habían usado para sabotear mi carrera. El momento más dramático llegó cuando don Fernando Castillo testificó. Para entonces había descubierto toda la verdad sobre lo que Marcus había hecho y estaba visiblemente devastado. «Señoría», dijo con voz quebrada, «Elena Vázquez era una de las empleadas más talentosas que he tenido en 30 años dirigiendo TechCorp. Lo que le hicimos fue imperdonable
y me avergüenzo profundamente de haber sido engañado de una manera tan completa. Marcus, por su parte, se defendió hasta el final. Insistía en que había desarrollado el proyecto independientemente, que las similitudes eran coincidencia, que yo estaba tratando de extorsionar a TechCorp. Pero cuando Miguel Ángel reprodujo las grabaciones donde Marcus admitía abiertamente haber robado mi trabajo, su defensa se desplomó completamente. El veredicto fue unánime. El juez no solo falló a mi favor en todos los aspectos, sino que ordenó a TechCorp pagar daños compensatorios por 150 millones de euros, más costos legales, más una disculpa pública en todos los medios principales de España. Marcus fue despedido inmediatamente y enfrentó cargos criminales por fraude y conspiración, pero mi verdadera victoria no fue el dinero ni ver a Marcus castigado. Mi verdadera victoria fue que EduTech Solutions se había convertido en una de las empresas de tecnología educativa más respetadas de Europa, completamente por méritos propios. Durante los 2 años que duró la batalla legal, habíamos continuado innovando. Habíamos desarrollado nuevos módulos para estudiantes con dificultades de aprendizaje, versiones especializadas para educación universitaria, incluso adaptaciones para entrenamientos corporativos. Nuestro equipo había crecido a más de 200 empleados en oficinas de Madrid, París, Londres y Sao Paulo, pero lo más importante era que habíamos mantenido nuestra misión social. Por cada cliente corporativo, seguíamos ofreciendo nuestros servicios gratuitamente a escuelas en comunidades desfavorecidas. Hasta la fecha, más de 1 millón de estudiantes de familias de bajos recursos habían tenido acceso a educación personalizada de alta calidad gracias a nuestro trabajo. Y eso me trae de vuelta a esta noche, a este escenario en el Gran Teatro Cervantes, frente a 500 personas que me están dando una ovación de pie. Señoras y señores, continué con el micrófono en la mano, durante los últimos 5 minutos les he estado mintiendo. El silencio se volvió absoluto. Les dije que mi nombre era Dr. Emma Rodríguez. Les dije que tenía un PhD de Stanford. Les dije que había cofundado EduTech Solutions con mi socia Lisa Chen. Hice una pausa y me quité la peluca rubia que había estado usando durante 3 años. Mi cabello negro natural cayó sobre mis hombros. Mi nombre real es Elena Vázquez. Soy ingeniera de sistemas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y la mujer que conocen como Lisa Chen es en realidad Sara Martínez, una desarrolladora brilliant de Barcelona. Los murmullos comenzaron a extenderse por todo el auditorio. Hemos estado operando bajo identidades falsas durante 3 años para protegernos de represalias corporativas. Pero esta noche, al recibir el premio más prestigioso de la industria tecnológica española, es hora de que sepan quiénes somos realmente. Busqué a Marcus en el público. Estaba sentado en la tercera fila, con la cara pálida y los ojos muy abiertos. Había perdido peso desde el juicio. Su cabello se había vuelto completamente gris. Se veía como lo que era, un hombre derrotado que había pagado un precio muy alto por su arrogancia y misoginia. En octubre de 2020, continué, yo trabajaba como directora de innovación en TechCorp. Desarrollé un proyecto revolucionario de educación personalizada que prometía transformar cómo aprenden los niños en todo el mundo. Presenté ese proyecto al consejo directivo de TechCorp en una reunión que duró 2 horas. La audiencia estaba completamente silenciosa ahora. Podía ver periodistas tomando notas frenéticamente. Una semana después, mi jefe directo, Marcus Delgado, robó mi proyecto, destruyó toda evidencia de mi trabajo y me hizo despedir por supuestos problemas de actitud profesional. Apunté directamente hacia Marcus. Marcus Delgado está aquí esta noche. Está sentado en la tercera fila, lado derecho. Es el hombre de cabello gris que parece estar teniendo un ataque de pánico. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Los flashes de las cámaras comenzaron a disparar. Marcus trató de levantarse y salir, pero la multitud de periodistas ya lo había rodeado. Durante 3 años, continué, Marcus presentó mi trabajo como propio. Recibió promociones, bonos, reconocimiento internacional, todo basado en un proyecto que él robó de una empleada a la que saboteó sistemáticamente. Pero aquí está la parte que más me satisface de toda esta historia. Después de robarme mi trabajo, Marcus y TechCorp
fueron completamente incapaces de implementarlo exitosamente. No entendían la lógica detrás de los algoritmos, no comprendían la filosofía educativa que fundamentaba el sistema, no tenían la visión necesaria para escalarlo apropiadamente. Su versión del proyecto fue un fracaso absoluto. Gastaron más de 20 millones de euros en desarrollo y marketing, y su producto nunca funcionó correctamente. Las escuelas que lo probaron reportaron resultados mediocres o negativos. Fue descontinuado silenciosamente el año pasado. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Mientras tanto, la versión real del proyecto, desarrollada por las verdaderas creadoras, ha transformado la educación de más de 2 millones de estudiantes en 38 países. La ovación que siguió fue ensordecedora. La gente se puso de pie, aplaudió, gritó, silbó. Pude ver lágrimas en los ojos de muchas mujeres en la audiencia. Esta noche, no solo estoy recibiendo un premio por innovación tecnológica, grité por encima del ruido. Estoy recibiendo justicia para todas las mujeres que han sido saboteadas, menospreciadas, robadas por hombres que se sienten amenazados por nuestro talento. Cuando el ruido finalmente se calmó, continué con voz más suave pero igualmente firme. Durante 3 años he estado esperando este momento. No el momento de recibir un premio, sino el momento de revelar la verdad completa. Algunas personas podrían pensar que esperar tanto tiempo fue una forma de venganza elaborada, pero no fue venganza, fue paciencia estratégica. Necesitaba que EduTech Solutions fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la revelación de nuestras identidades. Necesitaba que nuestros resultados hablaran por sí mismos. Necesitaba que fuera imposible para cualquiera cuestionar nuestro éxito o minimizar nuestro impacto. Miré directamente a las cámaras de televisión que estaban transmitiendo el evento en vivo. A todas las mujeres que están viendo esto y que han sido saboteadas en sus trabajos, quiero decirles algo. Vuestro talento no puede ser robado permanentemente. Vuestra visión no puede ser apropiada para siempre. Vuestro valor no está determinado por el reconocimiento que recibís o no recibís de otros. El mejor antídoto contra la traición es el éxito propio. La mejor respuesta a la envidia es la excelencia continua. La mejor venganza es construir algo tan extraordinario que nadie pueda negarlo. Sara subió al escenario y se unió a mí en el podio. Se quitó su propia peluca, revelando su cabello castaño natural. Elena no estaba sola en esta lucha, dijo al micrófono, y ninguna de ustedes tiene que estar sola en la suya. Construyan alianzas con otras mujeres. Apoyen el trabajo de sus compañeras. Celebren los éxitos de otras mujeres como si fueran propios, porque al final del día, cuando nosotras ganamos, todas ganamos. El público se puso de pie una vez más, pero esta vez pude ver que muchas personas estaban llorando. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de reconocimiento, de catarsis, de esperanza. Levanté el premio dorado por encima de mi cabeza. Este premio no es solo para Elena Vázquez y Sara Martínez. Es para todas las mujeres que han sido invisibles en la industria tecnológica. Es para todas las innovadoras cuyos nombres no aparecen en los productos que crearon. Es para todas las emprendedoras que han tenido que luchar contra sistemas diseñados para excluirlas. Y es una promesa de que vamos a seguir luchando, vamos a seguir innovando, vamos a seguir demostrando que merecemos estar aquí, no por caridad, sino por competencia. Cuando finalmente bajé del escenario, me esperaba una multitud de periodistas, emprendedoras, estudiantes, profesoras, pero la persona que más me emocionó ver era María José Hernández, la directora de la Escuela Cervantes, que había viajado desde Barcelona para estar presente. Elena, me dijo con lágrimas en los ojos, siempre supe que eras especial, pero nunca imaginé que tu historia fuera tan inspiradora. María José, nada de esto habría sido posible sin su apoyo desde el principio. Usted me dio la oportunidad de probar que el proyecto funcionaba cuando nadie más creía en mí. Y ahora mira lo que has construido. Más de 2 millones de niños tienen acceso a mejor educación gracias a tu trabajo. Esa noche, después de todas las entrevistas y celebraciones, Sara y yo nos sentamos en el balcón de mi nueva casa en las colinas de Barcelona. La ciudad se extendía debajo de nosotras, brillando con miles de luces. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Sara.
¿De qué podría arrepentirme? De haber esperado tanto tiempo para revelar nuestras identidades, de haber mentido sobre quiénes éramos, de haber llevado las cosas tan lejos. Lo pensé durante un largo minuto. No me arrepiento de nada, respondí finalmente. Cada decisión que tomamos, cada sacrificio que hicimos, cada mentira que dijimos, nos llevó exactamente a donde necesitábamos estar. ¿Y dónde es eso? En un lugar donde nadie puede cuestionar nuestro talento. Nadie puede minimizar nuestros logros y nadie puede robarnos lo que hemos construido. Sara sonrió. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de toda esta historia? ¿Qué? Que al final Marcus nos hizo un favor. Si no nos hubiera saboteado, probablemente habríamos seguido trabajando para TechCorp toda la vida. Nunca habríamos construido algo propio. Nunca habríamos ayudado a millones de estudiantes. Nunca habríamos demostrado de lo que somos capaces. Tenía razón. La traición de Marcus había sido devastadora en el momento, pero también había sido la catalizadora que nos obligó a ser más valientes, más creativas, más determinadas de lo que nunca habríamos sido en un ambiente corporativo tradicional. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora?, le pregunté. ¿Qué? Vamos a tomar los 150 millones de euros que TechCorp nos debe pagar y vamos a crear un fondo de inversión exclusivamente para mujeres emprendedoras en tecnología. Sara se rió. Por supuesto que vamos a hacer eso. ¿Has pensado en un nombre? Proyecto Fénix, porque todas nosotras hemos tenido que renacer de nuestras propias cenizas. Mientras contemplaba las luces de la ciudad, pensé en todas las mujeres que estaban viendo la repetición de la ceremonia en sus casas. Pensé en las estudiantes de ingeniería, que tal vez se sentirían inspiradas a no rendirse ante los primeros obstáculos. Pensé en las empleadas corporativas que tal vez encontrarían el valor para denunciar a jefes abusivos. Pensé en las emprendedoras que tal vez se animarían a dar el salto hacia sus propios proyectos. No había planeado que mi historia se convirtiera en un símbolo de resistencia feminista en la industria tecnológica. Solo había querido demostrar que mi proyecto funcionaba y que yo merecía reconocimiento por mi trabajo. Pero tal vez eso es exactamente lo que el mundo necesitaba. No discursos grandilocuentes sobre igualdad de género, sino ejemplos concretos de mujeres que se niegan a ser silenciadas, que construyen soluciones brillantes a problemas reales, que transforman la traición en combustible para la innovación. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de una estudiante de ingeniería de la Universidad de Sevilla. Elena, vi tu discurso esta noche y lloré durante 20 minutos. Estoy en mi último año de carrera y he estado pensando en abandonar porque mis profesores me dicen constantemente que las mujeres no somos buenas para la programación. Pero después de escuchar tu historia, he decidido que voy a graduarme y voy a crear mi propia empresa. Gracias por demostrar que es posible. Ese mensaje valía más que cualquier premio, más que cualquier cantidad de dinero, más que cualquier artículo de prensa. Había empezado esta historia como Elena Vázquez, una empleada corporativa con una buena idea que fue traicionada por su jefe. La estoy terminando como Elena Vázquez, fundadora de una empresa valorada en más de 1.000 millones de euros, que ha transformado la educación de millones de estudiantes y que se ha convertido, sin proponérselo, en un símbolo de resistencia para mujeres en toda la industria tecnológica. Pero más que nada, la estoy terminando como una mujer que aprendió que su valor no depende del reconocimiento de otros, que su talento no puede ser robado permanentemente y que a veces las peores traiciones nos llevan hacia los mejores destinos. La startup que creé después de que me despidieran no fue solo una empresa, fue una declaración. Una declaración de que las mujeres no nos rendimos, una declaración de que nuestras ideas no pueden ser apropiadas impunemente, una declaración de que cuando nos sabotean, no nos destruyen, nos fortalecen, y esa, al final, fue la lección más valiosa de toda esta experiencia. No que la venganza sea dulce, sino que la perseverancia es poderosa. No que debamos odiar a quienes nos traicionan, sino que debemos usar esa traición como motivación para construir algo aún más extraordinario de lo que nunca habríamos imaginado. 3 años después de perder todo, había ganado mucho más de lo que había perdido. No solo dinero o reconocimiento, sino perspectiva, fortaleza y la certeza absoluta de que cuando una mujer talentosa es subestimada,
El único que pierde realmente es quien la subestima. Marcus Delgado había creído que destruyéndome a mí, protegería su posición. En realidad, al sabotearme, había liberado una fuerza que eventualmente lo destruiría a él y construiría algo mucho más grande de lo que Tech Corp jamás podría haber logrado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi hermosa casa, rodeada de plantas que habían sobrevivido cada mudanza, acompañada por Mango, que ya era un gato viejo y sabio, me di cuenta de que mi historia había llegado a su conclusión perfecta. No porque hubiera ganado dinero o fama o reconocimiento, sino porque había demostrado algo fundamental, que el talento auténtico siempre encuentra una manera de brillar, sin importar cuántos obstáculos le pongan en el camino. Y mañana, cuando me levante, voy a seguir trabajando en nuevas formas de transformar la educación, de democratizar el acceso al conocimiento, de usar la tecnología para crear un mundo más justo. Porque eso es lo que hacemos las mujeres que hemos aprendido a renacer de nuestras propias cenizas. No nos conformamos con sobrevivir, prosperamos. Y cuando prosperamos, cambiamos el mundo.